Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. ¿Cómo los trata la vida? ¿Van bien o no van bien? Siempre esa Pues lucecilla. más o menos. ¿Cómo más o menos, Amairani? No puede ir Estamos bien. y con este ¿Cómo? calor, ay no. ¿Cómo? No escuché, perdóname. Ah, que me dio tos y con este calor se siente horrible. Pues sí, pruebita, nada. Digo, pruebita de COVID, ¿eh? No, no te creas. Acuérdate las asociaciones, ¿eh? Y muchas veces la tos irritativa es muy común también entrando al invierno. Puede ser por mucho tipo de situaciones, incluyendo am, alergias, ¿sí? Sí, Factores es como una alergia. ambientales. Siempre me da alergia. Sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Dijimos que toca Streptococcus pneumoniae. Entonces, otra bacteria más, es la segunda que vamos a ver. Principal causa de neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano y principal causa de otitis media. Ya veremos también, por ejemplo, principal causa de meningitis bacteriana. Pero es muy sencillo, no existe como tanto problema con, por lo menos estas bacterias. Se pueden asociar los síndromes clínicos muy fácil, ¿sí? No se van a perder tampoco con ello. Entonces, bueno, déjenme presentarles las diapositivas, ¿sí? ¿Dudas o preguntas de ayer? ¿Ya se van viendo las diferencias que existen entre virus y entre bacterias, chicos y chicas? Sí, ¿Vamos doctor. bien? ¿Seguros o no seguros? Bueno, ¿ya ven las diapositivas? Ya, doctor. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar con el neumococo. ¿Les suena esa palabra o no les suena? Yo les voy a decir cuando vi por primera vez este capítulo, yo tenía un profesor que todavía hacía referencia a la neumonía como pulmonía. Entonces, apenas lo recordaba porque el doctor falleció tal vez hace como 2 años. Un doctor que estuvo mucho tiempo en la Facultad de Medicina, entonces imagínense. Desde creo que como los años 90 se empezó a dar clases y recientemente falleció. Cruz López se apellida el doctor, se apellidaba el doctor. Pero el chiste es que cuando recuerdo me enseñaron esto en microbiología, porque aparte lo vi también en infectología, pero en microbiología él nos decía, siempre es la principal causa de pulmonía, chicos, ¿eh? Y ni me acordaba porque hace poco fui a casa de mis padres y por ahí tenía unas libretas que eran de la universidad y ni siquiera sé por qué las guardaba, pero veía ahí el tema y por alguna razón había escrito exactamente pulmonía, ¿no? Bueno, eso es de años ese término. Si es que el neumococo causa neumonía, es el nombre correcto. Hay muchas variantes en cuestión de los nombres clínicos que pueden ir cambiando a través de los años. Ejemplo, insuficiencia renal, ¿no? Ya no es una insuficiencia renal, es un daño renal agudo. Cosas de ese tipo, ya ustedes con el tiempo se darán cuenta. Bueno, vamos a ver. Última persona que entra es Iori, ¿eh? Nuevamente. Pero ya nadie más porque si no luego tengo que estar saliendo y me tengo que estar distrayendo. Bueno, vamos ahora sí, neumococo. Es una bacteria, sí, también es un estreptococo. Estábamos viendo en la clase pasada, el estreptococo beta hemolítico o estreptococo grupo A. En este caso también estamos hablando de un estreptococo, ¿bien? Y tiene mucha referencia a un organismo gram positivo y tiene como metabolismo activo que su catalasa es conocida de forma negativa. Esto recuerden lo que las catalasas también rompen proteínas cuando se encuentran con la celularidad.
Entonces, esta bacteria es la causa más común, vuelvo a repetirlo, de neumonía bacteriana. Tenemos que ponerle ese nombre, ¿sí? O sea, porque si nosotros hablamos de neumonías, probablemente en la actualidad, pues las neumonías atípicas causadas por SARS-CoV-2 sean la principal causa de una neumonía. ¿Bien? Entonces, siempre tendremos que ser muy específicos. Y sobre todo, neumonía adquirida en la comunidad. Ya posteriormente estaremos viendo con Staphylococcus aureus y haciendo la comparativa con el neumococo, cuáles son esas grandes diferencias en cuestión de tiempo para que podamos diferenciar si se trata de una neumonía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria, cuánto es el tiempo, ¿bien? Entonces, está encapsulada esta bacteria, es considerada como una anaerobia facultativa, realiza una alfa-hemólisis. A comparación del Streptococcus pyogenes, se desarrollaba una beta-hemólisis. Aquí es una alfa-hemólisis. Por lo que estábamos viendo clasificaciones de Landsfield y todo esto. Bueno, no vimos en realidad la clasificación de Landsfield, sino hicimos referencia a ella con una separación de los serotipos que se presentaban a nivel bacteriano. ¿Bien? ¿Qué más? Son diplococos en forma de una lanceta, algo muy similar a lo que ustedes están viendo en el esquema de la diapositiva. ¿Bien? Y tienen una solubilidad biliar. ¿Qué significa esto? Que al momento que se encuentra junto con los ácidos que se segregan a través del hígado y se captan y se combinan con jugos biliares y después pancreáticos y se vierten a la primera porción del duodeno, pues entonces aquí surge una solubilidad importante. ¿Bien? Y tienen una sensibilidad a una sustancia conocida como octoquina. Recuerden que al verlo, bacitracina hablábamos de ayer para los estreptococos, que causaban una sensibilidad y que por eso también se desarrollaban terapias encaminadas a degradar las paredes o la cobertura que tuvieran las bacterias. En este caso, no es que estén desarrollados los antibióticos a razón de la octoquina, pero tiene una sensibilidad importante que en algún punto eso sirve mucho para realizar, ahora sí, el testing o las pruebas de antibiótico-terapia o vacunación. Una de las bacterias que sí presenta un estado de vacunación, o más bien una vacuna eficiente, es precisamente neumococo. Ahora viene algo muy importante, adelantándome un poco a la vacunación, porque dentro de todos los síndromes clínicos que vamos a estar viendo, la gran mayoría de las personas, al escuchar neumococo, piensa que se protege de forma respiratoria y no es así. La vacunación contra contra este caso el neumococo, única y exclusivamente protege contra enfermedades sistémicas, no protege contra enfermedad pulmonar. O sea, estamos hablando de bacteriemia, estamos hablando de meningitis, estamos hablando de complicaciones por la presencia de la bacteria fuera del aparato respiratorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hablar con relación a esto? Recuerden lo que dentro de la fisiopatología tiene mucho que ver, lo estaré repitiendo, la pared que tenga este tipo de bacterias. Entonces, vamos a hablar un poco de su cápsula. ¿Sí? Esto se aprecia mucho más real, ¿no? A comparación de la diapositiva anterior. ¿Qué pasa con este tipo de bacterias? Bueno, la cápsula tiene polisacáridos, proteínas, ¿sí? Que prácticamente impiden, en este caso, el paso de los leucocitos hacia estructuras internas. Siempre, a medida de que tengan mayor protección, van a brindar cierta barrera física hacia células inmunitarias. Entonces, estos polisacáridos que tiene el neumococo no son la excepción. Tienen peptidoglicanos y ácido teicoico y prácticamente, recuerden que eso hace la característica de una bacteria gram positiva. ¿Bien? Lo veíamos también, el ácido teicurónico y teicoico y etcétera, etcétera, etcétera. Eso cuando vimos las paredes y que empezábamos nosotros a diferenciar cuál tenía un mayor grosor. Incluso también mencionábamos cuál por esta razón tiene una amplia resistencia a los antibióticos porque tiene una pared más gruesa. Entonces, ¿qué pasa con esta cápsula adicionalmente de todas las proteínas o elementos que tenga? Tiene un componente que se conoce como antifagocítico. Le impide precisamente el que la unión del leucocito, en específico los linfocitos tipo T y los macrófagos, se unan hacia su pared, las repelen, ¿sí?
No tanto es el caso del Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes se ocultaba porque no expresaba proteínas de adhesión específicas de reconocimiento celular linfocítico. En este caso, estamos hablando de una bacteria que las rechaza. Digo, también en cierto punto el Streptococcus grupo A lo rechazaba, ¿no? Hablábamos ayer, por ejemplo, de que tenía ciertas cargas y eso repelía o repele precisamente esto. Bueno, tiene una reacción de Kellogg. Esa reacción de Kellogg nos sirve mucho para hacer tipificación capsular. Esto lo hacen mucho los químicos y sobre todo los patólogos que se dedican a la microbiología. Los serotipos más importantes. Tenemos el serotipo 4, el serotipo 6B, el serotipo 9B, 14, 18C, 19F y 23F. Ahora, ustedes podrán encontrar cierta variación de los serotipos dependiendo también de la literatura. Ejemplo, si no mal recuerdo, en J-Waits, mencionaba el 6, 14, el 18 y el 19. Son de los que me acuerdo un poco, ¿sí? Que prácticamente son los que más tienen una incorporación a infecciones humanas, ¿sí? Y el cambio de serotipo que van teniendo a razón de proporción epidemiológica y que nos sirve muchísimo también para la detección y aislamiento y que posteriormente se inserta hacia una vacuna o mediante la purificación, pues es gracias al cambio de serotipo y a la presencia de cadenas de ADN de los neumococos, ¿no? Tiene, o más bien demuestran este tipo de bacterias capacidad de obtener, extraer información genética de otro tipo de bacterias, ¿bien? Por eso mismo se les otorga una capacidad o una función de cambio de serotipo a razón de que permiten cambiar las proteínas de su cápsula, ¿sí? A eso se refiere este pequeño renglón. Entonces, al momento de que van teniendo una adherencia, cuando llegan hacia el epitelio respiratorio, se pueden observar colonias opacas, ¿sí? Y esto clínicamente implica infecciones que pueden tener una invasión hacia ese epitelio, el cilíndrico ciliado, y también hiperproducción de moco, ¿sí? Entonces, colonias transparentes, cuando se forman, esas son muy, muy destinadas hacia las porciones superiores del aparato respiratorio, en específico hacia la nasofaringe. Entonces, de esto también trata muchísimo la obtención de una muestra, el crecimiento en un agar y posteriormente el tratar de apreciar si se trata de un serotipo más agresivo o si se trata de alguno que puede ser controlado de una forma fácil y que no permita una extensión. ¿Ven? Bueno, invasión. ¿Qué van haciendo este tipo de bacterias al momento que invaden? Bueno, este tipo de bacterias no requieren o no tienen la necesidad de ingresar y destruir a toda la célula. Prácticamente hacen una adherencia en la superficie, y vuelvo a repetirlo, hacia el epitelio con hiperproducción de moco. Entonces, todas aquellas proteínas que van expresando en el momento en el que se adhieren y en el momento en el que van encontrando las propias para tener reproducción bacteriana, pues se unen gracias a unas proteínas denominadas proteínas C, que prácticamente hacen una unión de poliinmunoglobulinas al receptor de células humanas y que de alguna forma es lo que expresa el antígeno de superficie. Tenemos un antígeno A, ese antígeno A se une a una proteína que se conoce como E-caderina hacia las células epiteliales. Tenemos un factor que se conoce como factor de invasión o factor A, que es lo que hace traslocación hacia los epitelios, lo que permite que se vayan agregando este tipo de bacterias hacia otro tipo de células, claro ejemplo, las células sanguíneas o las células a nivel del sistema nervioso, y que se unen a través de fibronectina. Y tenemos algo que se llama etiolasa, que son proteínas que utilizan para adherirse hacia la pared y al plasminógeno, esto en específico con células precisamente del plasma. Entonces, al momento de que ya se unen en la superficie, vuelvo a repetir, lo que no necesitan pues una invasión o ruptura considerada. Obvio, la ruptura o la lisis que se va a presentar es por todo el proceso inflamatorio y por destrucción celular, tanto bacteriana, sí, pero también propiamente dicho por la muerte celular programada que se puede estar teniendo y también a razón de la identificación leucocitaria. ¿Bien? O sea, no todos los leucocitos significa que
van a pasar desapercibidos, ¿no es así? Hablamos de una capacidad que tiene y que por eso puede llegar a costar mucho más trabajo, ¿no? Al momento, cuando ya se une, tienen una expresión de una proteína que se llama neumolicina, y esto es una citotoxina que hace que se destruyan las células del aparato respiratorio. Entonces, fíjense aquí, ni me acordaba que lo había tenido, o lo había escrito por acá. ¿Qué es? Dijimos, es una citotoxina, promueve la invasión junto con las adhesinas e induce la apoptosis, ahora sí propiamente de la célula respiratoria, puede ser alta o puede ser baja, y de ahí se incorpora a nivel subendotelial. ¿Qué significa esto? Que al momento de que se adhiere la bacteria, expresa sus proteínas, induce el proceso inflamatorio y después se destruye la célula, pero al destruirse, el suelo que queda del tejido conectivo empieza a erosionarse y eso pasa a una región subendotelial, donde, por supuesto, existe una mayor comunicación a través de los capilares y existe, por así mencionarlo también, mayor confluencia de vasos. Eso propicia el que una bacteria se vaya al riego sanguíneo y de ahí se aloje en cualquiera de los aparatos o sistemas en los que se presenta entropismo. De igual forma, recuerden lo que a mayor severidad, casi en todas los estados de infección, llámese bacteriano, viral, fúngico, etcétera, una respuesta inflamatoria inducida también mayor, ¿no? Si mi paciente está muy sintomático, eso se lo comentaba justo, no sé si recuerdan que la semana pasada estaba enseñándoles una radiografía, creo que a inicios de esta semana, ya ni me acuerdo. Creo que fue cuando estábamos viendo las vacunas, pero no sé si se acuerdan que les enseñé una radiografía de uno de mis pacientes que todavía estando allá en México, le pedí que se las realizara y me la mandó y había un signo que se llama el signo de Paya, donde probablemente habría que descartar el hecho de que se estaba generando una tromboembolia. Entonces, a este paciente afortunadamente no tuvo nada, todos sus laboratorios fueron correctos, pero algo que les mencionaba y les explicaba era eso. Si tú vas presentando, y eso es con SARS-CoV-2, en este caso estamos hablando también de neumococo, si estás presentando mayor cantidad de síntomas, estás teniendo una mayor hiperproliferación de tus células inmunitarias. Estás generando una respuesta inflamatoria mucho más exacerbada. Siempre hay que entenderlo así, por eso les decía que clínicamente cuando evaluamos un paciente, podríamos determinar incluso hasta su pronóstico. Ejemplo, paciente no vacunado, ¿no? Estamos hablando ya de SARS-CoV-2, aunque lo retomemos, pero pasaría algo muy similar con esto. Paciente no vacunado, paciente tal vez arriba de los 50 años de edad, con algún tipo de comorbilidad y que está tosiendo y que a lo mejor está presentando en cada punto de saturaciones o estados de dificultad respiratoria. Eso significa que tiene un gran proceso inflamatorio, ¿bien? Y es muy, muy también análogo o es un sinónimo de una mayor virulencia o carga viral, dependiendo de cómo lo veamos. Sucede lo mismo con el neumococo. Cuando una persona está teniendo sintomatología respiratoria muy exacerbada, muy bien, hay que tenerlo muchísimo más vigilado porque entonces esa persona puede no recuperarse tan rápido o puede caer a un estado de gravedad. De eso depende también mucho nuestro ojo clínico y que determinemos a nuestros pacientes si van a complicarse o no van a complicarse. Digo, muchos de ellos siempre les van a estar preguntando, oye, doctor, ¿y qué? Casi la voy a librar. Digo, me ha tocado pacientes, de hecho, que me dicen, oye, ¿cómo ve? ¿Será que sea bueno? ¿Será que sea malo? Y hay que tener las palabras también para mencionárselo, ¿sí? Pero muchas veces hay que ser muy sinceros y decirle, mire, usted tiene un proceso inflamatorio, estamos esperando esta evolución, con el medicamento pretendemos esto, tiene usted algunos factores de riesgo, sí, pero vamos a tratar de minimizarlo. El chiste es que ustedes siempre les ayuden a sus pacientes, ¿bien? Entonces, ¿quedó claro qué pasa con la neumolicina, chicos? Colonización ahora, ¿sí? ¿Qué tan fácil es que una persona, vamos a ponerlo entre comillas, normal, digo, yo me considero normal, porque no pensaría que en este punto, por el hecho, no sé, de ir a recoger comida a un restaurante, pues adquiera una bacteria de este tipo y que me produzca una neumonía, ¿no? No lo pensaría así, por eso me considero normal. Entonces, ¿qué tan probable es que una persona normal, que no tenga factores de riesgos, población en términos
sanos, ¿sí?, pueda adquirirlo. Bueno, una realidad es que este tipo también de bacterias tiene una capacidad para la colonización nasofaringea. Algo de lo que sucedía con el estreptococo grupo A, ¿sí? Lo mismo que mencionábamos ayer. ¿Es factible el hecho de que una persona pueda tener una aparición en las secreciones y mediante el cultivo la evidencia de que tenga esta bacteria? Claro que sí. Coloniza mucho, sobre todo la parte superior alta, y en una gran cantidad de población, no necesariamente que hayan presentado una neumonía. ¿Bien? Entonces, muchísimo antes de que empezara la vacunación, eso tal vez como en los años 90, se creía, o había datos en los países que realizaban esto, que podían existir entre un 40 a un 50% de niños portadores sin presentar sintomatología y un 20 a un 30% de adultos. La gran pregunta es, ¿ustedes creen que ya se han expuesto a un neumococo, sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, la verdad es que sí. Digo, lo malo es que no sabemos cuándo, ¿no? Pero estoy seguro que si hiciéramos estudios moleculares para determinar anticuerpos y la presencia dirigidos hacia el neumococo, seguramente ya. Y como ayer mencionaba también los ejemplos, probablemente muchas personas de las que estamos ahora en la clase tendríamos una positividad en un cultivo y sin estar enfermos. Entonces, periodo de incubación antes de que se me pase, 1 a 3 días. Las bacterias, si se están dando cuenta, tienen una reproducción, vamos a llamarla más rápida. ¿Por qué más rápida? Porque requieren, digo, también los virus requieren la adhesión hacia las células. Pero en este caso son más agresivas en el sentido de estar comiéndose a la célula, la bacteria. Los virus no necesariamente se los comen, por decirlo así, al inicio, sino que se adhieren, se replican, utilizan la maquinaria de la célula y pueden incluso dejar a la célula intacta y únicamente aprovecharse de las proteínas. Estas sí son más agresivas en ese término de comenzar a destruir a la bacteria. Por eso los periodos de incubación vienen siendo más cortos, no tanto como los 14 días de un coronavirus. ¿Bien? Colonización no asociada a síntomas y enfermedades, algo de lo que comentábamos ayer. ¿Es posible que una persona pueda transmitirla? Sí, pero en la gran mayoría de casos se trata de bacterias atenuadas, bacterias probablemente avirulentas en la gran mayoría de los casos. ¿Podría generar una transmisión a personas inmunocomprometidas? Claro que sí, ¿no? Vale la pena, si es por primera vez, determinar que una persona tenga ya la bacteria o la presencia en la positividad, el hecho de tratar de erradicarlo, por supuesto que vale la pena. Y comentábamos ayer, incluso por ahí mencionaba Francisco, es ético dar tratamientos. Bueno, no se refería a eso, pero yo sí me refería a eso. No es ético, ¿no? No es el momento de estar viendo a ver si ya lo erradicamos y que el paciente esté recibiendo N cantidad de tratamiento únicamente para saber si se erradica o no. Bien. Transmisión prolongada de bajo nivel. O sea, esto se refiere a que las personas no tienen un efecto tan directo en el contagio agudo para los síndromes clínicos. ¿Bien? Factores de riesgo. Bueno, ¿qué pasa? En todas las enfermedades, recuerden lo que hay muchas situaciones que permiten identificar, no únicamente de manera epidemiológica, sino el genotipo de la persona, el fenotipo de la persona, si puede o no ser vulnerable, susceptible hacia ciertas condiciones, ¿no? Punto número 1. Las de el lado izquierdo hacen mucha referencia, sobre todo a aquellas que podrían ser pues más controlables, ¿no? Tal vez la edad pues no sería tan controlable a menos de que pase el tiempo. Pero sí las edades pediátricas suelen tener sobre todo una gran aparición de otitis media causada por neumococo. O sea, es altamente frecuente el observar pequeñitos en edades preescolares y escolares que tienden a generar este tipo de infección. ¿Quiénes? También ausencia de lactancia materna. Siempre se los he mencionado y siempre también lo voy a tratar de estar promoviendo, el hecho de que las personas animen a las madres a amamantar a sus hijos, ¿no? Exposición al humo de cigarro. Esto igual que el virus sincitial respiratorio. Presencia de los pequeñitos en estancias infantiles.
Vaya, yo no conozco a ningún pequeño que haya ido a una estancia infantil o a una guardería y no se haya enfermado dentro del primer mes. Por lo menos los que conozco, es que ya lo estoy llevando a la guardería y por eso se enfermó. Es que en la guardería hubo alguien enfermo y también ya lo contagió. Entonces es altamente frecuente en un principio el hecho de que se conviva con otro tipo de pequeñitos y se puedan contagiar de una forma muy rápida. Estancias infantiles, falta de inmunización para las personas sobre todo mayores y que pueden generar un compromiso inmunológico. Uso de corticosteroides de forma frecuente, ya sea para tratamiento o de forma indiscriminada. Y alcohólicos, no es la principal causa de neumonía provocada en los alcohólicos, ¿sí? De hecho, es el micoplasma. Micoplasma pneumoniae es la principal causa de neumonías en los borrachitos, ¿sí? Sobre todo en aquellos que tienden a vivir en las calles, ¿sí? Los famosísimos homeless. Entonces, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero es un factor de riesgo y también hay que tenerlo muy en cuenta. Presencia de un inmunocompromiso como es el virus de la inmunodeficiencia humana. Estados patológicos de malignidad, cualquier tipo de neoplasma y cualquier tipo de sus consecuencias como metastásicas, ¿sí? Presencia de diabetes mellitus, asplenia. ¿Qué es asplenia, chicos? ¿Quién me dice qué es asplenia? Esas terminologías ya deberían estar familiarizadas. Cuando falta el vaso, es correcto, es correcto. Muy bien, entonces la ausencia de vaso se le conoce como asplenia, ¿bien? En la gran mayoría de casos, o más bien como brevario cultural, es la víscera número 1 que se traumatiza mucho más frecuente, ¿sí? Y sobre todo en traumas cerrados. ¿A qué me refiero con los traumas cerrados? Sobre todo accidentes automovilísticos. Son los que más fácil tienen rupturas y degradación, o los impactos suelen alterar muchísimo la vasculatura. Es prácticamente como una gelatina. Digo, siempre me siento apenado del hecho de que ustedes no puedan contarme, doctor, ya vi un vaso, aunque sea en un cadáver o algo, ¿no? Pero todavía les faltará un poco para que sientan y palpen un vaso, porque inclusive la consistencia es muy, muy gelatinosa. ¿Ven? Mucho más gelatinosa incluso que el páncreas. Malnutrición, defectos humorales, esto hace referencia con relación a las barreras, ¿sí? Enfermedades con disminución del aclaramiento pulmonar. ¿Quién me dice una enfermedad que ya hemos hablado tal vez en algún punto de ellas, que causa una disminución del aclaramiento pulmonar o el aclaramiento mucoso? Es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de enfermedades pueden desarrollar esto? Disminuir el aclaramiento pulmonar. A ver, piénsenle, ¿cuál de las enfermedades puede disminuir el que una persona no tenga una buena intercambio entre la mucosidad y la fluidez que se debe tener al momento de la respiración y, por supuesto, de la expectoración normal? ¿Cuál? A ver, chicos, piénsenle. Ese es virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio, aquí no estamos hablando prácticamente de una enfermedad, sería una enfermedad aguda. ¿Se puede disminuir el aclaramiento? Sí, pero ese paciente se va a resolver de alguna forma. Vámonos a enfermedades, sobre todo ya crónicas o establecidas en un paciente, que disminuyen el aclaramiento pulmonar. Hay sobre todo dos muy importantes. ¿Cuáles son? Fibrosis. No tanto fibrosis, sí es una de ellas, sí, muy bien, pero no es de las más importantes. Hay dos más importantes que la fibrosis. Estaba pensando en EPOC. Es correcto. ¿Y cuál es la otra? Les falta una, porque son diferentes. Van de la mano, pero son diferentes. Una es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la otra es enfisema, chicos, enfisema pulmonar. Entonces, esas son las dos principales enfermedades que disminuyen el aclaramiento pulmonar y son consideradas enfermedades obstructivas, ¿sí?
no restrictivas. Eso ya siempre también creo que se lo recuerdo y se lo repito mucho. ¿Cuál es la gran diferencia entre una enfermedad obstructiva y una enfermedad restrictiva pulmonar? Andrés, ¿estás por aquí en la clase? Andrés, si está en la clase, manifiéstate. Luego va a decir que no tiene como micrófono. Bueno, no lo escucho. Se los voy a decir, porque siempre esto debe entenderse muy bien, ¿no? Enfermedades obstructivas, ¿qué significa? Siempre digo, yo no les doy neumo, pero sí daba fisiología en algún punto, ¿no? Cuando nosotros entendemos la fisiopatología de por qué una enfermedad causa un atrapamiento, tenemos que ver, pues, por supuesto, la celularidad y la producción de moco. Entonces, dividimos en dos principalmente, porque también puede haber combinadas o mixtas. Enfermedades obstructivas. Se les considera a todas aquellas enfermedades donde el paciente es capaz de introducir correctamente el aire, pero no sale bien el aire. ¿Bien? ¿Por qué sucede esto? Imagínense que nosotros tenemos a los bronquios y que son como, pues, una tubería flexible y imagínensela como si fuera la boquilla de un globo cuando le están inflando, ¿no? Entonces, esa porción donde recorre el aire es así de flexible, pero ¿qué pasa cuando un niño pues, no lo sabe inflar bien y aparte de que le está metiendo aire, le mete un chorro de saliva? Se queda esa porción pequeñita con la saliva y no permite que salga el aire, ¿sí? Las dos principales enfermedades obstructivas son enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema pulmonar. El paciente tiene una hiperproducción de moco, ¿sí? Y entonces entra bien el aire, pero al momento de que quiere salir, ya no sale, ¿sí? No sale la cantidad que debería salir. Entonces, esto es fisiopatológicamente así de sencillo y entendido, porque las personas cuando tienen EPOC introducen el aire, pero ya no lo sacan de forma eficiente. Entonces, el principal parámetro afectado es la FEV1 y la relación FEV con todas las porciones inspiradas, ¿sí? La capacidad vital forzada también está afectada. Y las enfermedades restrictivas son todas aquellas las enfermedades en las que no entra bien el aire y tampoco sale bien el aire. ¿Bien? Entonces, esas personas pues también se ven muy mal. Fisiopatológicamente, no solamente sucede la hiperproducción de moco, sino la fibrosis del bronquio. O sea, en una es causado por la viscosidad y en otro es causado por la disminución del calibre más el moco. ¿Bien? Entonces, esas son las dos primeras, un pequeño brevario de neumología. Manifestaciones clínicas, ahora sí vamos a ver. Las tres más importantes y las que deben aprenderse siempre son estas. Causa más frecuente de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Causa más frecuente de meningitis bacteriana. Recuerden siempre poner un apellido porque también existen muchas meningitis de características virales. ¿Bien? Y causa más frecuente de otitis media. ¿Qué otro tipo de síndromes también podría entregarnos? Cuando se extienden las enfermedades a través de la nasofaringe, conjuntivitis, sinusitis, otitis media, bronquitis y neumonía. Es decir, propiamente dicho, pasa una extensión de arriba hacia abajo y hacia los lados, porque a razón también de que puede llegar a infectarse el oído, pasan por la tuba auditiva y pueden también pasar por los canales del conducto lagrimal. Entonces, ahí nos crearía también una conjuntivitis o también por el hecho de que el paciente se autocontamine, se autoinocule a nivel conjuntival. Y a razón de enfermedades sistémicas o provocadas por una invasión, tenemos la meningitis, la bacteriemia, infecciones a razón de las articulaciones y los huesos, osteomielitis, peritonitis y también infecciones cardíacas. Entonces, a final de cuentas, también tiene una amplia variedad. ¿Por qué no me enfoco en otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, como ayer veíamos la fiebre reumática, ¿no? ¿Por qué es menos frecuente? ¿Por qué no me enfoco, por ejemplo, en
afectaciones por bacteriemia. Bueno, porque existe también una bacteria más asociada con este tipo de entidad clínica, que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, siempre debemos por eso organizar nuestros síndromes clínicos y darles una puntuación de probabilidad de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, se entendió qué tenemos que tener en cuenta para el neumococo: neumonía, meningitis y otitis media. Vámonos con la primera. La neumonía neumocóxica, sí, porque este es el nombre correcto, se desarrolla tanto en niños y en adultos, también en ancianos, por supuesto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que puede presentarse desde edades más pequeñas de lo normal. Y en muchas ocasiones, que lo hablábamos sobre todo con virus influenza, y espero que lo hayan recordado, pero cuando les estaba hablando de virus influenza les dije, siempre el hecho de que una persona tenga una infección atípica neumocítica, como es por este tipo de ortomixovirus, hay que cuidar que no se coinfecte. Y esa coinfección puede ser usualmente por bacterias. Bueno, entonces aquí dice siempre la literatura, puede ser precedida por un virus. Entonces, en muchas ocasiones, los pequeñitos o los adultos inclusive pueden tener una infección de tipo viral que no resuelve de una forma correcta, adquieren un nuevo patógeno y este patógeno, pues, voilà, es el neumococo. ¿Bien? ¿Cómo se va presentando? Digo, en un principio, eso debe entenderse como cualquier tipo de enfermedad respiratoria alta. Empiezan tal vez con sintomatología catarral, rinitis, pueden tener inclusive odinofagia y sobre todo tos. ¿Bien? Un paciente que evoluciona hacia una neumonía lo hace usualmente en los primeros 5 a 7 días, ¿sí? Es un poco más rápido también de lo que sucedía con SARS-CoV-2, digo, depende de varios factores, ¿no? Nunca hay algo como tan absoluto ni tan establecido que debamos tomarlo en cuenta. Pero aquí usualmente toma entre 5 a 7 días el que una persona desarrolle ya un proceso neumónico. ¿Qué empiezan a tener este tipo de pacientes, no? Fiebre elevada. Siempre es más característico el mantener fiebre y fiebre y fiebre y fiebre cuando ya la bacteria está teniendo una ubicación más baja en el aparato respiratorio. Los pacientes, por supuesto, tienen muchos escalofríos, ¿sí? Tienen tos, pero en este caso la tos deja de ser nada más seca, sino se adhiere una hiperproducción de moco y eso la vuelve una tos expectorante o tos productiva. Y si la bacteria, recuerden lo que les comentaba en la fisiopatología, está destruyendo la base celular y se adhiere un poco hacia el endotelio donde hay mucho más vasos. Entonces el paciente, al momento de que tose, genera un sangrado. Y esa tos acompañada de sangre se le conoce como hemoptisis. ¿Bien? ¿Qué más tienen? Dolor torácico pleurítico. Los pacientes usualmente en inspiraciones forzadas duele muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un roce de pleuras. Eso no debe suceder ni siquiera aunque tengamos una taquipnea producida, por ejemplo, con el ejercicio o que se produzca a razón de hacer ejercicios de respiración profunda. No debe de suceder, ¿sí? Muchas personas ahora en esta época siempre me dicen, es que en la respiración profunda me duele. ¿Por qué me duele? Pues por supuesto porque estás desarrollando un efecto de inflamación pleurítica, que eso radiológicamente, cuando se pliegan las dos capas de la pleura, estaría sucediendo que, ya se los enseñé en un signo radiológico, de hecho creo que fue en sincitial respiratorio. ¿Qué sucede cuando se pliegan, se superponen las pleuras? ¿Cómo se llama ese signo radiológico? ¿Patrón en vidrio despulido? No, eso es un patrón que sucede en la enfermedad respiratoria atípica. Eso es muy... No, punta de lápiz es provocado por parainfluenza. Entonces era atelectasia. Atelectasia, que no se les olvide. Si yo junto dos pleuras y surgió un proceso inflamatorio, esperen un ratito, sí. Entonces ahí se marca precisamente esa línea y esa línea se le denomina atelectasia. Ahora sí, ¿qué pacho? ¿Esta dolor al respirar profundamente es solamente característico
procesos como estos infecciosos? No. Puede De hecho, un dolor no, puede suceder en un montón de situaciones, ¿no? Hasta en intoxicaciones. Ejemplo, intoxicaciones por CO2 también son muy frecuentes que tengan dolores pleuríticos. Ahora, no confundir dolores musculares con dolores pleuríticos, ¿eh? El dolor El hecho muscular de la también, un dolor muscular es mucho más frecuente y eso lo tiene un montón de personas. pero igual no Prácticamente pasa dicen, nada. perdón, No, continúe, por favor. y muchas veces lo confunden y esto también puede llegar a preocuparles, es decir, tienen, no sé, hacen ejercicio o de alguna forma están solucionando alguna enfermedad respiratoria alta y, por supuesto, la musculatura diafragmática genera una fatiga y eso puede tener una producción de ácido láctico mayor y eso es lo que genera el dolor. Pero en este caso estamos hablando del músculo. El dolor pleurítico es un dolor hasta en una mínima inspiración, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? O Ok, sea, ok. no es O sea, una no inspiración. porque el paciente refiera que tiene dolor cuando respira muy hondo, significa que siempre tiene que estar asociado a esto. Ah, entiendo. No, claro que no. Ok. Ahora, si yo tuviera un paciente que en cada momento se está quejando de que en las inspiraciones está teniendo un dolor, lo primero que yo tendría que hacer como mínimo, aparte de mi exploración física, sería una radiología, ¿sí? Una tele de tórax, preferentemente en posición posterior-anterior. ¿Bien? Entonces, eso es el dolor pleurítico. Las personas por aquí respiran y, por supuesto, lo sienten más en la inspiración profunda, tienen ese dolor de roce porque las pleuras se están tocando. ¿Bien? Disnea, ya sabemos qué es la disnea y taquipnea. Entonces, aparte de que los pacientes están teniendo dificultad respiratoria, tienen una aceleración de la frecuencia y, por supuesto, también tienen incluso hasta taquicardia. ¿Bien? Malestar general. De hecho, la literatura sobre todo menciona los pacientes que tienen el desarrollo en curso de una neumonía provocada por neumococo son clínicamente enfermos o parecen enfermos, así se menciona, ¿no? O sea, ustedes lo ven y dicen, esta persona está enferma. Así de sencillo. Digo, creo que mucho el hecho de ver mucha gran cantidad de pacientes nos da aparte ese ojo clínico, ¿no? Ustedes después van a ser capaces de decir, pues esta persona es diabética. ¿Por qué? Por esto. Esta persona seguramente tiene un padecimiento renal por esto. Esta persona es hepatópata, pero a leguas, ¿no? Por esto. Entonces, cuando ustedes digan, pues esta persona tiene dificultad respiratoria, se ve enfermo, puede ser un montón de cosas, ¿no? Hay que empezar a hacer la investigación y hay que empezar a tratar de darnos cuenta para el tratamiento lo más pronto posible. Y rigidez, en algunas ocasiones, también los pacientes pueden tener ese embotamiento, se le conoce. ¿Bien? Presentan sobre todo una posición rígida por el hecho de que no quieren estar respirando ni tan frecuentemente y porque les duele. O sea, eso hay que entenderlo, la neumonía duele. ¿Bien? Surge también emesis. ¿Qué es la emesis? Vómito. Vómito. Ahora, esto es muy frecuente en edades infantiles, ¿eh? Pequeñitos que están tosiendo, aquí viene la leche, ¿sí? Sobre todo en los lactantes, en los pacientes que son más a edades ya entre los 5 a los 10 años, bueno, vomitan. Y anoréxicos, ¿por qué? Porque ya no les dan ganas de comer, lo están vomitando todo. Viene el dolor abdominal asociado por el uso de también la musculatura accesoria para la respiración y puede surgir también hipoxemia. Entonces, debemos tener en cuenta que en una neumonía inclusive puede haber, por ejemplo, distensión abdominal, puede haber incluso hasta datos de irritación meningia, cuando ya las neumonías están teniendo una mayor extensión y aparte la bacteria ya puede estar viajando en la sangre e irse al sistema nervioso central provocando una meningitis, ¿no? Entonces, no nada más es exclusivo a razón de que nada más se infectó, por ejemplo, las meninges, ¿no? También puede haber una coinfección al mismo tiempo por la complicación de la enfermedad para que se vaya la bacteria hacia otro sitio, ¿bien? Entonces, aquí viene algo importante. En la exploración física, hablábamos hace algunas clases de estertores, ¿sí? Y los estertores, dijimos, era ese sonido típico de
el burbujeo. Se tiene que comprender siempre ese burbujeo. Burbujea, o sea, yo pongo el fonendoscopio y el estetoscopio, y al momento de que el paciente esté inspirando, se escucha... ¿Sí? Es más o menos así el sonido. No confundir con un roncus. El roncus es muy, muy diferente. Ya, por eso, de verdad, chicos, ustedes tienen que ya animarse a empezar a explorar pacientes a como den lugar. ¿Bien? En este caso, estamos hablando de estertores crepitantes. Y al momento que yo le doy una percusión, porque también lo puedo percutir, le puedo percutir un montón de cosas. Digo, quienes tomaron conmigo a lo mejor historia y filosofía de la medicina, por ahí hablábamos en algún punto a razón de que surgió la percusión y cómo los médicos empezaron a tratar de identificar los niveles de agua que había en los barriles de vino. Entonces, digo, algunos puede que tengan mucho vino, ¿no? No lo sé, pero la intención siempre es identificar cómo están los componentes líquidos en un componente vacío que debería ser el pulmón. Vacío, me refiero a la presencia de aire, ¿no? No al hecho de que no tenga nada. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a escuchar, bueno, ya en el proceso neumónico, no en la infección primaria, sino ya en una evolución, por supuesto que ya establecida la neumonía, crepitantes y opacidad en percusión a razón de que está ocupada. En algunas personas puede existir también frémito. ¿Qué es el frémito, chicos? ¿O cómo puedo identificar el frémito en un paciente? Leí que era como A través de vibraciones palpación. en el... Correcto, palpación y vibración, ¿no? O sea, ahí yo voy a localizar precisamente el frémito en mi paciente. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver a un paciente. Déjenme cambiar rápido el audio. Van a ver a un pacientito con taquipnea, con estertores crepitantes, ¿sí? Y escúchenlo. Súbele por ahí el volumen a su audio. No se escucha. ¿Alguien más que no lo haya escuchado? Digo, yo lo escuché perfectamente bien. Yo tampoco lo Yo escuché. Yo tampoco escucho. no, no sé si sea muy, como que un ruido muy bajo, pero yo creo que lo escuché. Que no soy yo. ¿Cómo no escuché? No escuché. A ver, déjenme ver y por favor me dicen si los pueden escuchar o no, ¿sí? ¿Ahora sí se escuchó o no? Chicos.
Es que creo que está muy bajito, o tal vez No así sé. como debería sonar. Yo digo que lo mejor es que está Sí, como sí, que me bajo. O sea, como que es muy un sonido muy bajo de por sí, no sé. No, yo siento que algo hace interferencia. Porque se escucha como... Bueno, les voy a decir algo. En la clase pasada, me refiero al año pasado, y en muchas de mis clases utilizo un programa que se llama Real Voice, ¿no? Pero en esta computadora no lo puedo descargar. Voice Meter se llama, perdón. Entonces, ahí sí es mucho mejor porque puedo pasar como hacer la apertura del sonido en varios canales. Entonces, sí, creo que se escuchaba mejor. Aquí utilizo prácticamente el mezclador que el Google Meet me ofrece. Entonces, tal vez por eso no se escuche tanto, ¿bien? Trataré de todos modos bajarlo y ponérselos en el Drive que tienen por ahí compartido y que nos hizo favor, Dana, de colocarlo, ¿sí? Entonces, para que lo aprecien bien, ¿sí? Pueden ustedes encontrar un montón, así pueden buscarlo y en cualquier página de internet médica la tendrán. Olvidaba que tenía otro aquí, espérenme. Me dicen también si se escuchan, ¿eh? ¿Esos se escucharon o no se escucharon? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Sí, doctor. Ah, bueno, ya me estaba espantando, ya iba a decir, no, pues casi les voy a tener que pasar todos los días, pero es más difícil. Entonces, se escuchó ese sonidillo, ese es el burbujeo, ¿bien? Ahora, hay diferencias y por eso la necesidad de que ustedes comiencen a explorar, explorar, explorar y explorar, ¿bien? ¿Cómo tiene hasta acá? Pero, bueno, es que yo lo sentí como más como un sonido, como si estuvieran pasando algo sobre una manguera, pero de esas que tienen como rayitas. No lo escuché tanto como burbujeo. Ajá, como si fuera muy, ajá, algo así. Para Como mí, si al expandirse sonara como esa, es que no sé cómo decirlo con palabras, pero no me sonó tanto a burbujeo. Es de hecho un burbujeo, ¿eh? Se los digo en serio. Digo, estamos aquí en un video que es grabado y tal vez el sonido es un poco más dirigido. ¿A qué me refiero? Pues directamente grabado y que se amplifica. Pero cuando ustedes lo escuchan, es de verdad así. Existe como algo, como si estuviera, imagínense, rebotando en una cavidad, ¿sí? Se provoca una vibración y hay burbujillas que no se rompen, que chocan contra la pared y eso entonces hace precisamente como una efervescencia. Ese es el sonido de un estertor crepitante, ¿bien? Burbujea. Se los digo en serio, burbujea, ¿eh? Entonces, ya veremos. Creo que después tengo más sonidos en mis presentaciones y que trataremos de hacer la gran comparativa para que se pueda apreciar, ¿sí?
Esto aparte también lo deberían ver, entiendo, en clínica propedéutica. ¿Tienen alguna materia así, chicos? Sí, doctor. Sí, Y sí tenemos. ¿Y no ven eso? ¿No está en el programa, los ruidos respiratorios? sí, a eso vamos este fin de semana. Ah, pues ahí está, miren. Entonces, seguramente tendrán que escuchar. Ustedes exponen, ¿no? En ese tipo de clases. Obvio, profesor. Está bien, está bien, está bien. Ahí saquen aquí sus sonidos de Med School, ¿saben? Bien, vámonos entonces a la radiología con la neumonía. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes cuando nosotros tomamos una tele de tórax? Entonces, aquí existe un efecto que se llama efecto de consolidación. Ahora, no sé si recuerden, por eso los patrones que hemos estado hablando cuando se trata de un virus. Cuando se trata de un virus, se le llaman neumonías atípicas porque no tienen este efecto. Esto que está aquí ya está consolidado. Existe una gran diferencia entre el parche o vidrio despulido, ¿bien? A razón de un efecto de consolidación plena. En este caso, aquí se está formando un empiema, es decir, pus, ¿bien? Entonces, las colecciones de pus hacen que el patrón no sea difuso, sino todo lo contrario, sea localizado, ¿bien? El patrón en un efecto radiológico, al contrario, sí se vuelve difuso y extendido. En este caso es plenamente localizado. Entonces, lo primero que debemos entender es que las bacterias, y en este caso lo que estamos hablando, que es la neumonía por neumococo, va a causar un efecto de consolidación y neumonía lobar. Es decir, primero empezará precisamente en una estructura de un solo pulmón. ¿Puede extenderse? Por supuesto que puede extenderse, pero los signos radiológicos siempre, en un principio, son efectos de consolidación en una sola en un solo lóbulo, ¿bien? Y suele ser muy frecuente el lado derecho. Ahora, esto también se tiene que entender. La complicación más frecuente de la neumonía por neumococo es el derrame pleural. Esto, aparte de que ya tiene un efecto de consolidación, ya también tiene un efecto de derrame. ¿Bien? Los líquidos, aparte, están extravasándose y eso hace que no únicamente se vea esta sombra, sino también más arriba, un efecto como si se estuviera extendiendo. ¿Bien? Entonces, eso es un derrame pleural. Los derrames pleurales en las neumonías por neumococo pueden estar incluyendo ambos lóbulos. Pero si les pusiera aquí a la izquierda la comparativa del patrón viral, son más en parches. Es como si estuviera, siempre yo me lo imagino así, cuando me lo aprendí como cuando llueve y de repente no lavas el coche y se queda precisamente esa tierrita en el parabrisas, ¿no? De un automóvil. Ese es el patrón en vidrio despulido. Y por supuesto, si alguien nunca ha lavado, no sé, los vidrios de alguna ventana de su casa, pues nada más échele un ojito y verán cómo está así como borroso. Ese es el efecto de vidrio o patrón en vidrio despulido. Y el derrame, primero, el efecto de consolidación es totalmente localizado y genera una delimitación. Digo, a razón de esta delimitación ya empieza una extensión que puede deberse para un derrame pleural. Hasta ¿qué será? 40% más o menos de los pacientes que presentan neumonía por neumococo genera un derrame pleural. ¿Bien? Y como otras complicaciones, vienen los empiemas, el neumoatocele y la presencia de abscesos no cavitaciones. Las cavitaciones son altamente frecuentes en la tuberculosis. ¿Bien? Bueno, quedó entendido qué pasa entonces con la neumonía por neumococo, chicos. Porque ahora vamos a ver meningitis provocada por neumococo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dijimos que es la principal causa de meningitis bacteriana. Lo que sucede, y por eso el esquemita que ustedes ven en la parte derecha, es que la bacteria empieza a tener una expansión a nivel sistémico y entonces comienza a tener una invasión a través del torrente sanguíneo de las meninges, ¿no? O sea, llega por la sangre la bacteria, por eso les decía la importancia de esta bacteria para crear erosiones en el epitelio respiratorio, se va hacia el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo puede ir a cualquier punto, ¿no? Y algo muy frecuente es precisamente esto, la invasión hacia las meninges.
Entonces tiene una adherencia hacia los factores activadores de plaquetas, comienza a cruzar la barrera hematoencefálica y esto también con un tipo de movimiento que se llama transitosis, ¿no? Es decir, tienden a pasar las bacterias a través de las células endoteliales hacia las meningias con un factor de mediación de adherencia a las plaquetas, o sea, van como muy pegaditas hacia las plaquetas y entonces esas les ayudan a pasar hacia la vía meningia. Eso se le conoce como transitosis. ¿Qué pasa con los pacientes? Bueno, clínicamente puede que sea muy rápida la evolución de un paciente que adquiere neumococo hacia la meningitis, pero en la gran mayoría de los casos se precede a la meningitis algún padecimiento respiratorio. ¿Bien? No en el 100%, pero sí muchísimos, ¿no? O sea, tanto como el paciente se infectó y como ya le dio meningitis sin darle neumonía, pero más frecuente el hecho de que tenga enfermedades respiratorias y que de ahí se difieran hacia la barrera hematoencefálica. Los pacientes, por supuesto, al tener una afectación sistémica, tienen todos los datos clínicos de esto. ¿Qué significa? Misma irritabilidad, misma fiebre, los pequeñitos sobre todo, que es muy frecuente en ellos la infección meningia, empiezan a tener vómitos, empiezan a tener letargo, empiezan a tener disminución del apetito y malestar general. O sea, nada específico en particular, sino más bien datos que nos están enseñando que el paciente pues está teniendo ya una complicación a nivel generalizado y no localizado. Algo muy importante con los pequeñitos que ya tienen una comunicación más directa es que comienzan, y sobre todo también en edades ya de adolescentes y en adultos, pues comienzan con un estado mental de confusión. Es lo más frecuente, empiezan con confusión, comienzan a tener delirium, ¿bien? Después comienzan a tener letargos, rigidez de nuca, que ahorita vamos a ver qué pasa con los signos de Kernig y Brudzinski, y parálisis inclusive de los nervios craneales. Digo, espero que, o no lo sé, que ya hayan visto en su exploración clínica para la parte de su materia, la exploración también neurológica para los pares craneales, que son pero extremadamente sencillos. Bien, y sobre todo en neonatos que aún no tienen el cierre de las fontanelas, surge un proceso inflamatorio y que genera un abombamiento precisamente de ello, ¿no? Entonces, los pacientes van teniendo una progresión hacia un estado físico más deficiente con afectación neurológica focal y que esta afectación neurológica son altamente prominentes. O sea, ¿qué significa eso? Que van siendo muy notorios en el paciente. ¿Bien? Los pequeñitos, por supuesto, lo sufren más. Ellos sí dejan de alimentarse y hay que tratar de actuar lo más pronto posible. Ahora, a comparación, no sé si se acuerdan que estábamos viendo en la clase de ayer que hablábamos de la escarlatina, ¿no? La escarlatina usualmente viene precedida por una infección faringoamigdalar, faringoamigdalitis sobre todo, y que de ahí venía el rash, ¿bien? Ese puntilleo fino eritematoso. En este caso, la aparición sistémica por neumococo no genera ningún tipo de exantema, ¿bien? Y sobre todo, también muy asociado en todos los pacientes con meningitis, todos y en cualquier edad, tienden o pueden desarrollar convulsiones. Este es por lo menos el promedio. Hasta un 25% de los pacientes con meningitis por neumococo genera convulsiones. Y siempre, como en la gran mayoría de las enfermedades, las edades infantiles son las que son más propensas a desarrollar esta parte. ¿Bien? Entonces, bueno, antes vamos a ver el signo de Kernig. Signo de Kernig y signo de Brudzinski. Así es que lo van a ver y se los voy a explicar. Déjenme, porque no sé si tiene sonido, pero de todos modos cambio al mezclador.
¿Qué pasa en un Kernig, chicos? ¿Qué pasa con el signo de Kernig? ¿Qué está sucediendo ahí? El bebé alza su pierna tras que inmovilizan la otra. Oh, dejé de escuchar. Me quedé en pierna que la inmovilizan. No, que cuando el doctor mueve la pierna derecha, el bebé alza por reflejo la izquierda. Ok, ese no es en realidad el signo de Kernig, ¿bien? Pero tal vez tuvo una respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Digo, ¿sí escucharon o no escucharon? Sí se llegó a escuchar. Ok, no sé, bien, bien, bien. Observen algo muy importante. En realidad no le duele tanto hacia la extensión de la extremidad. Duele en la flexión de la cadera, ¿bien? Porque aquí lo que está sucediendo es que el médico, si bien sí está extendiendo la extremidad, está generando flexión en la cadera. ¿Cómo es la flexión de cadera? Si ustedes recuerdan tal vez sus clases de anatomía y también espero que lo hayan visto, la flexión de la cadera es la aproximación del muslo hacia el abdomen, o sea, esa es la parte de flexión de cadera. Entonces, si se dan cuenta, voy a ponerlo sin sonido. No voy a ponérselo con sonido. Es lo que no puedo hablar ahí, espérenme. Cuenta entonces que el explorador hace flexión de cadera. La flexión de cadera en realidad es lo que se asocia en la descripción del signo de Kernig. Ahora, tal vez no pasa completo el pequeñito, ¿bien? Pero lo que está sucediendo es que le está generando dolor en la flexión de la cadera y eso es por una irritación de la meninge, ¿sí? Entonces, se genera una hiperextensión, se genera un acercamiento en flexión de cadera que puede utilizarse, ojo, una sola o puede flexionarse las dos extremidades, ¿bien? Pero con una sola se están dando cuenta de que es positivo el signo de Kernig. ¿Por qué es positivo? Pues porque al bebé le está doliendo y se está quejando. Y si yo le flexiono más y más y más la cadera, va a seguir llorando, porque le está causando al momento de la flexión y de la extensión de la extremidad dolor, ¿sí? ¿Dónde le está doliendo? En las meninges, así de sencillo. Entonces, ese es el signo de Kernig. También se los pregunto en el examen, ¿eh? Un paciente que llega a la sala de urgencias pediatría, viene con datos de bla, 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 bla. El explorador realiza una flexión de cadera en un poco más de 90 grados y se da cuenta de que el paciente tiene dolor en ese movimiento. Este signo se llama signo de Kernig, ¿ok? Y vamos a ponerles entonces el otro signo, el de Brudzinski. Ese no tiene sonido, así es que se los puedo poner y no hay problema de que esté hablando. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasa ahí ahora, chicos? A ver. Que el doctor le levanta la cabeza y con un acto reflejo, flexiona las rodillas. Muy bien. Entonces, el paciente debe estar en decúbito dorsal, tiene que tener, de hecho, el tórax bien posicionado a nivel de la cama y el explorador, el médico, lo que hace es una flexión de la cabeza. Entonces, como respuesta también hacia
la irritación de la meninges que tiene el paciente entonces genera una flexión de cadera. Más o menos un poco lo contrario, ¿ven? Al signo de Kernig. Pero al pequeñito también le duele y por eso es que flexiona, ¿bien? Entonces, toda la irritación que debe tener el paciente para que le duela y para que genere precisamente ese acto reflejo, ¿ven? Esto es lo importante en el signo de Brudzinski. ¿Entendidos los dos signos, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Déjenme ver si este tiene sonido, porque... Muy bien, sí tiene sonido, así es que... No todos los pacientes desarrollan una mirada en ping-pong, ¿eh? Ahorita les explicaré. Primero lo vemos, lo escuchamos y se los comento. Bueno, es el mismo paciente, solo que el paciente sufrió una meningitis. Y dentro de algunas complicaciones que van surgiendo para pacientes con meningitis, precisamente es el hecho de desarrollar o parálisis de los nervios craneales, ¿sí? En este caso no hay una parálisis de nervios craneales, sino que surge una afectación a nivel del quiasma y eso genera un nistagmus que se conoce como mirada en ping-pong. De hecho, hay una gran variedad de nistagmus espontáneos, ¿bien? Este es un nistagmus alternante en donde se describe más o menos que es una inversión del cambio de dirección y batimiento de la mirada. O sea, el paciente no está totalmente consciente de a dónde dirige la mirada y por supuesto genera ese tipo de movimientos nistágmicos. Nistágmicos es el nombre correcto. O sea, nistagmus, a final de cuentas. ¿Bien? El mismo paciente es el que se está explorando al final del video, ¿bien? Con ya una libertad de movimientos. ¿Qué es esto? ¿Bien? Esto por una afectación de neumococo, un paciente con meningitis. ¿Se entendió, chicos? Esto ya pasa a una fase de complicación. Ahora, si ustedes en realidad quieren hacer la asociación de qué probablemente pueda tener más un paciente con meningitis, o sea, como complicación de la meningitis, siempre lo más frecuente que tienen los pacientes es pérdida auditiva. O sea, muchos de ellos, y en cualquier edad, generan esta parte de pérdida auditiva. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer para tratar de ir diagnosticando a un paciente con una afectación de este tipo? Me refiero a la meningitis. Entonces, lo más importante es que están teniendo un proceso inflamatorio a nivel superior, donde no debería existir y donde existe en ese punto una esterilidad de los tejidos. No debe haber ningún tipo de microorganismo ahí. Entonces, al momento de que, por supuesto,
llega alguien que no debería estar, se activa el proceso inflamatorio, cascada de inflamatoria, proinflamatorios, macrófagos, linfocitos, lo que sea, interleucinas, citocinas, óxido nítrico, etc., etc., etc. Y entonces comienza el proceso inflamatorio. Y lo primeritito que tiende a surgir efecto es un efecto de expansión de masa, ¿sí? Por lo mismo, o sea, si ustedes se pegan en alguna parte del cuerpo, sobre todo muscular, van a tener ese proceso de dermatizado o inflamatorio. Aquí sucede lo mismo. Entonces, algo muy notorio es que los pacientes comienzan con un aumento de la presión intracraneal, mayor a 20 centímetros de agua, ¿bien? Eso sobre todo se mide muchísimo en aquellas personas donde se tiene acceso, que son sobre todo los neonatos. El recuento de los leucocitos, white blood cells, leucocitos con neutrofilia, leucocitosis con neutrofilia. En un principio de todas las clases que dijimos que sucedía con esto, una asociación de bacterias, ¿no? Leucocitosis con linfocitosis, viral. Leucocitosis con neutrofilia, bacteriano. Leucocitosis con eosinofilia, parasitario. Fúngico, leucocitosis con, puede ser tanto con los linfocitos y como los neutrófilos, ¿bien? Pero si yo tengo mucho esta asociación y estoy dando y viendo la exploración clínica, el paciente tiene una bacteria, hay que tratarle y iniciarle los antibióticos lo más pronto posible. También cuando se hace el estudio del líquido cefalorraquídeo, surge precisamente una una presencia de proteínas, ¿sí? Aumento de proteínas más de 100 miligramos y empieza una depleción de la glucosa por consumo, ¿sí? ¿Quién se lo está consumiendo? Pues se lo están consumiendo tanto las células como las bacterias. Entonces la glucosa del líquido cefalorraquídeo disminuye muchísimo. Existe también elevación del ácido láctico a 6 milimoles y cuando se lleva a una tinción rápida, pues por supuesto tenemos una tinción de 1 gram positivo. ¿Bien? Esto que está acá son las complicaciones más inmediatas que podría surgir un paciente con meningitis bacteriana. Pérdida auditiva, convulsiones y problemas del aprendizaje, sobre todo para los chiquitines. ¿Ven? Esto es muy frecuente, las convulsiones. Estas dos últimas tal vez podríamos decir que son las más frecuentes en edades infantiles. ¿Se entendió esto? ¿Qué pasa como con el análisis de líquido cefalorraquídeo, chicos? Bueno, todo esto que también ven aquí lo provoca el neumococo. ¿Ven? O sea, me van a decir, oiga, pues es un chorro. Sí, es un chorro. O sea, no crean que la medicina es pan comido, ¿no? Hay que estudiarle y hay que estudiarle mucho. Entonces, si yo estoy también viendo asociaciones, debo comprender que esta bacteria también me puede dar estas entidades clínicas. Dijimos que es la principal causa de otitis media. Entonces, los pacientes tienden a desarrollar también con asociación faríngea en algunas ocasiones ese dolorcito, que van teniendo sobre todo en edades infantiles y pacientes jóvenes, fiebre alta y dolor auditivo. Ahora, les voy a compartir una anécdota que uno de sus compañeros de otra generación, ya incluso va a salir este año al internado, se puso en contacto conmigo hace tal vez una semana y media. Dice, doctor, fíjese que me diagnosticaron con una otitis media. Entonces, el doctor me citó para realizar un lavado óptico. ¿Cómo ve? Mi respuesta fue que aparte me lo mandó en Instagram, ¿no? Y le digo, pues lo que debes hacer es cambiar de médico. ¿Bien? Porque una otitis media está por atrás de la membrana timpánica. Y el hecho de que le fuera a hacer un lavado óptico no implica absolutamente ningún beneficio, sino todo lo contrario. Aparte, es muy raro que se lleguen a hacer lavados ópticos. De hecho, los lavados ópticos hay que dejárselos en preferencia como al especialista, porque puede ser muy traumático, ¿sí? Y le dije, si a ti te diagnosticaron con una otitis media, lo primero que tendrías que estar haciendo es recibir un antibiótico. Y si te citaron para hacerte un lavado óptico por otitis media, créeme, todo eso está incorrecto. ¿Eh? Entonces, ¿qué tienen los pacientes? Tienen dolor auditivo. Tienen una mastoiditis, que es la inflamación en esa zona de las mastoides, y aparte
tienden a generalizar pueden tener una supuración, sí, siempre y cuando la membrana se rompa, ¿ven? Porque en la gran mayoría de los casos se contiene en el oído medio. Recuerden las 3 porciones del oído, ¿no? Externo, medio e interno. ¿Qué hay ahí? Pues está la relación de la tuba auditiva, están los huesecillos, empiezan a tener ya la mecánica de la percusión en cuestión de movilidad, vienen los ligamentos y los músculos, etc. Entonces, en la otitis media siempre hay que, no sé si tengo imágenes, sí lo tengo. Ahorita me regreso a la diapositiva anterior. ¿Qué pasa con la otitis media aguda? Existe un abombamiento de la membrana timpánica en el lumbo usualmente y la sombra del martillo usualmente puede tener una hiperemia, pero en la gran mayoría de casos se abomba la membrana timpánica y aparte puede generar un efecto donde se aprecie la pus que se está generando por dentro de la membrana timpánica. No hay que drenarlo, no hay que puncionarlo, ni mucho menos. El antibiótico va a hacer todo el efecto. ¿Eh? Entonces, vamos a ver este video y ya regreso entonces a la diapositiva, ¿sí? Ok. No tiene sonido, ¿eh? Ese cerumen. Vean cómo está todo eritematoso, justo más o menos donde está el lumbo. Vean la membrana timpánica está abombada. Bien. Y vean aquí también cómo se observa ese proceso inflamatorio. Entonces, esto es una otitis media. La membrana está íntegra. Jamás en la vida hay que hacerle un lavado óptico a esta persona. Ven aquí cómo está todo eritematoso. Esta persona seguramente tiene muchísimo dolor. ¿Ven? Totalmente abombado. Pierde inclusive la coloración transparentosa grisácea que debería tener. Y punto. ¿Ven? Esa es una otitis media. ¿Qué más genera? Genera bronquitis, más o menos como lo que hemos visto con los virus, odinofagia, rinorrea, congestión nasal, exacerbaciones por neumococo. Puede generarnos también bacteriemia, el paso de la bacteria hacia la sangre, que esto es muy común para y por la enfermedad invasiva. ¿A qué me refiero? A que si ya está presentándose la bacteria dentro de la sangre, bueno, podría entonces ocasionarnos unas enfermedades localizadas en otro punto diferente al foco primario. 90% cuando ya se tiene una bacteriemia, casi es muy difícil encontrar el foco primario. ¿Por qué? Porque ya existe invasión. Entonces, pues digo, tal vez como por probabilidad podría ser en primera fase el pulmón, pero no en todos los casos se identifica una lesión pulmonar previa. No hay síndromes inespecíficos, más bien hay síndromes inespecíficos, nada específicos, y el cultivo es positivo. Ahora, si yo estoy sospechando una bacteriemia, ¿dónde voy a hacer el cultivo? ¿Qué voy a cultivar? En agar, sí, en agar, pero ¿qué voy a cultivar del paciente? ¿Qué le voy a decir? Escúpame aquí y aquí. No, la sangre, ¿no? Sangre, hemocultivo, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en bacteriemia, pues por supuesto, si pienso que la bacteria está ahí rondando y dando lata y que se puede ir a otra parte, pues vamos a extraer sangre y vamos a ponerla a cultivar y vamos a ver qué es lo que crece. ¿Bien? Sinusitis es común, aislada, en niños sobre todo en los senos maxilares y en los etmoidales, y los pacientes pueden tener un dolor frontal muy severo o maxilar, y aparte tener una descarga nasal purulenta y tos, inclusive halitosis también es muy frecuente con la sinusitis. Entonces, aquí los pacientes pueden tener un poco de tos por goteo postnasal. ¿Qué pasa? Siempre tener muy en cuenta que hay ciertos padecimientos no necesariamente infecciosos en el que las personas comienzan con tos y tos por irritación. Algo muy característico de lo que sucede con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los pacientes ahí tienen reflujo y tosen por irritación. En este caso hay un goteo en la parte posterior de la úvula, en la pared faríngea, porque viene de la nariz, y eso puede causar una irritación y generar tos. ¿Bien?
Conjuntivitis. La conjuntivitis puede ser bilateral en la gran mayoría de los casos, hasta un 97-98% son bilaterales, y por supuesto purulenta. Entonces imagínense a un pequeñito que está teniendo desde un enrojecimiento a nivel conjuntival hasta la afectación purulenta. Y cuando infecta el hueso y las articulaciones, puede darnos una artritis séptica u osteomielitis. Afectación de los tejidos blandos, nos puede dar peritonitis e infecciones cardíacas. Entonces, por eso yo les enseño qué es lo más probable. ¿Qué es lo más probable que nos dé? Neumonía. ¿Qué es lo segundo más probable que nos dé? En realidad, otitis media, porque es siempre más frecuente la afectación respiratoria alta. En tercer lugar, nos puede dar meningitis. En cuarto lugar, nos podría dar una bacteriemia. En quinto lugar, nos podría dar una sinusitis. En sexto lugar, bueno, ya podríamos asociarlo con cualquiera de los que nos faltan. Bronquitis, conjuntivitis o osteomielitis. ¿Bien? Entonces, chicos, vamos hasta aquí bien. Hemos tratado de asociar qué es lo más importante para nuestro paciente que sospechemos que tiene neumococo. Y lo primeritito que deberíamos estar cuidando debe ser, entonces, el pulmón. ¿Bien? Epidemiología. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Las edades de presentación, menos a los 5 años de edad. De hecho, los 2 años de edad es la edad más vulnerable, en específico sobre todo para la otitis y para la sinusitis. Y de ahí, los procesos neumónicos, que vienen siendo en extremos también, se presentan en menores de 2 años, o más bien en menores de 5 años, y en pacientes entre 55 a los 65 años. Recuérdenlo, nosotros lo llamamos neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Y la transmisión se va dando de tipo interpersonal. ¿Qué es la transmisión interpersonal? Recuérdenlo, todas aquellas situaciones en donde se genera un inóculo a razón de que un paciente nos estornuda, nos tose o compartimos besos o lo que fuera. ¿Bien? Predominante sobre todo entre otoño a primavera. En Estados Unidos, porque recuerden, esto es mucha información epidemiológica de ellos, tienden a infectarse más las razas nativas, los indios Chippewa, Apache, etcétera, los que fueran en cuestión de colonias étnicas, mucho más que otra raza, ¿no? Y en segundo lugar, tal vez la negra. Después, altamente predilección masculina. De hecho, yo les puedo decir que cuando estaba en el hospital y llevábamos a ver a algún paciente con neumonía, no lo sé, tal vez como el 80% de los casos que yo vi siempre fueron varones, ¿eh? Y algo típico que sucedía en las mujeres, sobre todo se veía mucho en ancianitas, ¿sí? Allá arriba de los 65 años de edad, las asociaciones de esa neumonía. Fenómeno de inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos que era el fenómeno de inmunidad de rebaño, chicos? ¿Qué pasaba ahí? Era cuando ya se había protegido a cierta cantidad de la población. Correcto. Entonces, aquí yo les preguntaba al inicio, ¿creen ustedes que ya se han expuesto? Por supuesto que ya se han expuesto al neumococo. ¿Bien? Entonces, eso hace que muchas personas estén protegidas. Por supuesto, hay muchas personas que no lo están. ¿Bien? Entonces, a ellas son las que deberíamos encaminarnos para mucho tipo de metodología. Diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? En la gran mayoría de casos para las enfermedades bacterianas, el cultivo puede ser muy bueno o casi siempre lo mejor. Ayer veíamos que también teníamos el test de antígeno, ¿no? De la bacteria. Entonces, también puede ser muy rápido. ¿Para qué me lo voy a llevar entonces al hospital si tengo el test o el kit ahí a la mano? Pero en este caso, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar tinción de Gram y cultivo. En la tinción de Gram estaríamos entonces hablando de un Gram positivo. Y en el cultivo nos los va a dar la asociación del aislamiento del microbio. ¿Bien? ¿Qué se puede aislar y se puede colocar para el crecimiento? Sangre, líquidos de color raquídeo, esputo, hueso, abscesos, líquido pleural, etc., etc., etc. ¿Bien? Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Cuando se tiene a la mano, yo nunca los he tenido,
yo los he visto, y los he visto muy pocas veces, pero existen estos kits que a través de la orina, como si fuera una prueba de embarazo también, nos puede brindar la positividad o no de si se trata de una enfermedad de estas características, es decir, del neumococo. ¿Muy bien? Y viene algo que tal vez no se los he dicho desde la clase pasada, pero siempre hay que ser muy específicos con el laboratorio. Por eso les comentaba. Si yo pido un exudado faríngeo, el químico me va a hacer un exudado faríngeo y no me va a servir como de mucho. Si yo pido un cultivo de exudado faríngeo o cultivo faríngeo, entonces ahí sí tendríamos el crecimiento en tiempo mayor. Siempre que ustedes pidan un cultivo, siempre indiquen también ahí un antibiograma. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si bien puede crecer el patógeno, al momento de que ustedes le asocian el antibiograma, van a poder saber si existe una o no susceptibilidad para algún tipo de antibiótico. ¿Bien? Entonces, siempre pídanlo. ¿Por qué? Porque si no lo anotaron en sus indicaciones y así como pasaron ya la indicación, no les van a otorgar una susceptibilidad antibiótica. ¿Hacia qué es susceptible el paciente? ¿Bien? Entonces, eso por supuesto nos ayuda muchísimo para evitar un uso indiscriminado de los antibióticos. Y por supuesto, dar el que mejor le ofrecemos. ¿Bien? Entonces, fíjense, este cultivo, espérenme tantito, porque me mandaron un mensaje y tengo que responderlo. Mientras váyanlo viendo, Bueno, ¿qué sucede aquí? Dice, cultivo en medios específicos, identificación, cultivo de exudado faríngeo. Muy bien. Entonces dice, frotis directo, tinción de Gram. No le hicieron tinción de Gram. Bien. Leucocitos escasos. Cocos Gram positivos abundantes. Diplococos Gram negativos también abundantes. Células epiteliales escasas. Abundante desarrollo de estreptococo alfa hemolítico. Bien. Flora normal. Abundante desarrollo de Moraxella catarralis. Flora normal. ¿Qué hacemos con el paciente? Nada. Es normal. Nada es normal. Es ¿Qué que, dijimos que hay que hacer con el paciente primero? bueno, si es la primera vez, claro, pues dar tratamiento, pero si no es la primera vez y ya van varias veces que presentan lo mismo, usted me dijo que ya nada. ¿Cuál nos interesaría muchísimo que presentara una necesidad siempre de tratamiento para evitar fiebre reumática? ¿Estreptococo qué? Beta hemolítica. ¿Este es qué? El de ahorita, neumonía. Neumonía. Ajá. Neumonía. Ajá, pero ¿este qué es? Alfa, beta. Alfa hemolítico. Alfa hemolítico, ¿no? Entonces, al ser alfa hemolítico, que también puede generar colonización y que mi paciente, pues bueno, tal vez no presenta ningún tipo de problema, pues no me interesaría darle mucho tratamiento, ¿sí? Lo que me interesaría darle mucho tratamiento es al beta hemolítico. Ese me puede generar mucha complicación o cronicidad para ello. Si mi paciente aquí, digo, ya después veremos Moraxella catarralis, creo que sí lo tenemos en el tema, o creo que no, no lo recuerdo, pero estas son floras o microbiotas de la orofaringe. En
En este caso, si mi paciente no tuviera una sintomatología, vaya, no valdría la pena realizarle ningún tipo de tratamiento directo. Tratamiento. Espérenme, es que me andan mandando mensajes aquí. Tengo que responder. Bien, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Hay que darles un antibiótico. Entonces tenemos para la otitis media, el antibiótico de elección es la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Bien? Aquí no es la penicilina, ni mucho menos. Yo veo lo que ustedes les mostré en las imágenes y en el video, que es un abombamiento de la membrana, eritema, inclusive puede dar unos datos purulentos por atrás de la membrana. Ahí nosotros, el mejor medicamento que existe es amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ven? En segundo término, pueden utilizarse las cefalosporinas, cefalexina, ceftriaxona, cefixima, cefepime, etc. Primera, segunda, tercera, cuarta generación, dependiendo. Bien, pero algo muy bueno es la amoxicilina con ácido clavulánico. Cuando tenemos una sinusitis, podemos utilizar amoxicilina y fluoroquinolonas de segunda generación. Cuando tenemos una neumonía, fíjense, nos sirve muchísimo la asociación de penicilina G con amoxicilina, cefalosporinas de tercera generación, macrólidos y fluoroquinolonas. Algo también de lo que vimos un poco con el estreptococo beta hemolítico. O sea, penicilina G, amoxicilina, cefalosporinas de tercera generación, macrólidos y fluoroquinolonas. Y si tenemos meningitis, aquí vamos a utilizar un beta-lactámico más vancomicina o ceftriaxona. O vancomicina, que podríamos asociarlo con rifampicina, meropenem y cloranfenicol. ¿Bien? Cuando nosotros necesitemos de una gran cantidad de proceso, revertir el proceso antiinflamatorio, tenemos que utilizar corticosteroides y sobre todo ya sea en procesos pleuropulmonares o también meningios. Nos ayudará mucho a disminuir cualquier tipo de inflamación. Para eso, el mejor siempre es la dexametasona. No sé si se acuerdan del nombre. Se los pregunto siempre porque ustedes no tienen a lo mejor tanta familiaridad con los nombres de los medicamentos, pero esto lo vimos también en SARS-CoV-2, ¿bien? Y por supuesto, hasta puede estar indicado el drenaje pleural. ¿Por qué? Porque hacen un efecto de consolidación y empiema, perdón, ¿ok? Perdónenme, es que ya saben, esos mensajillos que luego, si no los contestan, empiezan a ponerse nerviosos. Bueno, vacunas. Vacunas es la PCV7 y la PPD23, que nos hace referencia contra los serotipos que están destinados. Vuelvo a repetirlo, la vacunación no está destinada para enfermedad pulmonar, sino para enfermedades sistémicas. Así es que todos nosotros deberíamos vacunarnos con el neumococo. También, de hecho, sobre todo en nuestro sistema de salud en México, el neumococo está muy indicado tanto para pacientes jóvenes, sí, pero mucho más para pacientes de la tercera edad. Bien, no sé si ustedes llevan a sus padres, digo, tal vez no sé qué edades tengan sus padres, por ahí de los 40, 50, pero siempre háganlo, ¿eh? Son las 2 vacunas antineumocóxicas establecidas, avaladas por la FDA, avaladas por los CDC, avaladas por COFEPRIS en México, y que nos ayuda la P para el desarrollo de inmunidad contra enfermedad sistémica o enfermedad grave. Bien. Entonces, PCV7 y PP23. Hay unas que se utilizan en los pequeñitos y lo que les suelo preguntar en el examen
es cómo se administran las vacunas de neumococo. ¿Bien? Que son polisacáridos capsulares purificados, inducen la respuesta de los anticuerpos, generan memoria inmunológica y disminuye el estado de portador, una inmunidad de rebaño colectiva. Y la otra es igual, un polisacárido capsular purificado, mayores en 2 años, anticuerpos contra serotipos, no inducen memoria inmunológica. Entonces, bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿correcto? Y listo, ahí terminamos porque ya mañana nos toca ver estafilococo dorado, estafilococo aureus. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, doctor. Seguros, seguros, ¿eh? Porque, digo, ya lo verán después, van a ver una gran cantidad de bichos y bichos y bichos y bichos y bichos y bichos. ¿Bien? Entonces, si dudas o preguntas, por favor, apréndanse sobre todo me interesa mucho el que ustedes se aprendan los antibióticos de elección. Antibiótico de elección para una faringoamigdalitis estreptocócica. Bueno, vamos a darle entonces tratamiento para, con penicilina G benzatínica, que es el tratamiento de la elección. ¿No le vamos a dar eso? Bueno, vamos a darle entonces un antibiótico bueno. Por eso se los dije, a mí me encanta dar acitromicina por la facilidad, por el tiempo, por lo que sea. ¿Bien? Tratamiento de elección para la otitis media aguda, amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Bien? Tratamiento de elección para la neumonía neumocóxica o neumonía adquirida en la comunidad provocada por el neumococo. Puede ser penicilina G benzatínica con asociación de amoxicilina o cefalosporinas, sobre todo las de tercera generación. ¿Bien? Ahora sí, dudas o preguntas. ¿Quién me iba a decir algo? Yo, doctor, es que había leído en Adelante, el nombre Ramiro. de que, sí, de que el estreptococo neumonía que tenía una gran resistencia a los macrólidos, tetraciclinas, penicilinas, todo eso. Igual que lo que comentábamos ayer con el estreptococo beta hemolítico, igualito con el neumococo, ¿eh? Cada vez más ustedes van a empezar a ver ese tipo de referencias. Este tipo de bacteria ya tiene alta resistencia. Digo, por ahí échenle, déjenme ver si lo veo acá, pero a ver si lo encuentro. Un estudio clínico de bacterias superresistentes donde ya ningún antibiótico le hizo. Bueno, eso vamos a tener también en algún momento de nuestra vida, ¿eh? A ver, ¿dónde está? A ver. Échenle nada más un ojillo, que este es el más rápido que encontré. De la resistencia de los antibióticos, ¿eh? Se los dejo por acá. Pero en sí le echaron ojo a lo que les puse del New York Times. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? En donde hablaba de las vacunas. No sé si alguien entró y se dio cuenta cuántas vacunas existen. Son un montón de vacunas, ¿sí? Ahora nos vuelven locos. Aquí les puedo decir que no les gusta Sinopharma. ¿Sí se los comenté o no? Piensan que no es una buena vacuna. Y no es así. Es también una buena vacuna Sinopharma. Muy bien, chicos. Por favor, mañana estafilococo aureus. Creo que vamos a buen ritmo. No quiero ir más rápido de lo que voy ahora porque por eso les digo que la ventaja de tener a los dos grupos aquí y lo que nos permiten las clases en línea. Véanle siempre el lado positivo, no vamos tan rápido. Si no hay nada que agregar, nos vemos mañana, que descansen. Lean, por favor, viene estafilococo aureus. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Que pase Luego, buena noche. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.